Sublime gracia del Señor. Continuamos con el estudio de la Confesión de Fe de Londres, de las doctrinas principales que hacen parte de nuestra confesión, en este caso la doctrina de la Trinidad, como parte de la doctrina de Dios, capítulo 2 de la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos revisando el tercer párrafo, ustedes lo tienen ahí en sus confesiones, si las trajeron. Algunos dirán, yo no voy a la clase porque eso ya me lo sé. No, este año vamos a estudiar la confesión de fe. No de manera profunda porque no vamos a terminar nunca, pero vamos a utilizar mucho la confesión de fe de Londres. Entonces, pilas, traigan sus confesiones de fe para que no queden en el aire, como los globos, ¿no? Los globos que tienen helio quedan en el aire. Entonces, para que nos quedemos así. Estamos en el punto número 3 del tercer párrafo. Ya revisamos algunos textos. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 36, por favor. Juan 10, 36. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 36. Ese capítulo 10 del Evangelio de Juan es un pasaje experto, así se le dice a un pasaje en el que hay un tema dominante, un tema explícito. Por ejemplo, Juan nos habla de la expiación limitada, de que Jesús vino a morir por sus ovejas y nadie le va a arrebatar esas ovejas de la mano. Es decir, el que se salva nunca va a perder la salvación. Pero él solamente vino a morir por sus ovejas, sean judías o gentiles. Por eso él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También las debo traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el versículo controversial, hermano, porque quiero explicarlo para que no haya malos entendidos, ¿no? En una congregación yo dije que el versículo 10, perdón, no habla de Satanás. Y hermano, casi me expulsan de la iglesia ese día. Casi me expulsan de la iglesia. A la hermana le pasó lo que le sucede a Hulk o al doctor Jekyll. El doctor Jekyll se puso a hacer experimentos con él mismo y de cuando en cuando sufre una transformación y aparece su segunda personalidad, Mr. Hyde. Cuando yo dije que el ladrón no era Satanás, casi me expulsan de la iglesia. Y eso fue en una reunión de iglesia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en los círculos pentecostales de la prosperidad pues dicen que la vida abundante es ser millonarios. Pues fracasó Jesús. Jesús es un fracasado si lo que ellos dicen es cierto, porque vino a morir para que seamos millonarios, pero aquí en la congregación alcen la mano los millonarios. A ver, los que tienen 100 millones, los que tienen $1 millón en la cuenta bancaria, que sean suyos, no que sea un testaferro, no, que sean suyos. ¿Dónde están pues? Acá vivimos del día a día, hermano, y el día que no trabajamos no comemos. Entonces, la evidencia empírica apunta a lo contrario. Eso no vino a hacernos millonarios. La vida abundante es la vida eterna, una vida que nada en este mundo nos la puede dar. Y el ladrón no es Satanás porque primero el contexto no lo dice, no sugiere, Satanás no aparece por ningún lado, hermano. Lo que pasa es que esto sirve para sacarle la plata a la gente del bolsillo. No, Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Pero si tú das tu ofrenda, tu diezmo, bla, 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 entonces Dios no va a enviar maldición. Hace una mezcla con Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y dicen, va a abrir la ventana de los cielos y va a reprender al revoltón, al saltón, al bla, bla, bla. ¿Quién es el ladrón? Fácil, hermano, fácil. Hay que leer solamente, hay que leer.
¿Qué hay que hacer? Leer. La Biblia no es un libro de citas, es un libro que tiene textos que tienen un tema. Hay que leer. Versículo 1. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a su oveja se llama por nombre y las saca. Saltemos al 5. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. De cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dice? No lo buscaron. ¿Trajeron Biblia hoy? Los cristianos tienen Biblia, ¿no? ¿Sí saben? ¿Saben que los cristianos tienen Biblia? ¿Qué dice el versículo 8? Todos los que antes de mí vinieron, ¿son qué? ¿Y de quiénes está hablando? ¿De Satanás? No, de los líderes religiosos de Israel, de los falsos maestros, escribas, fariseos, porque eran asalariados, porque no vivían el evangelio, sino vivían una religión. No entraron por la puerta que es Cristo, sino que saltaron por un muro, por la cerca, como en el progreso del peregrino. Léanlo. ¿Satanás es el ladrón? No. No, pero es que él pasa. Pero es que funciona porque, hermano, yo no tengo derecho a torcer la Biblia. No tengo derecho. Yo no tengo derecho a decir que Satanás es el ladrón si la Biblia no lo dice. Punto. No, pero es que en la iglesia de donde yo vengo lo enseñaron toda la vida, de malas. No tengo derecho a decir lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que el ladrón es el falso maestro, el líder religioso asalariado, el que no enseña a Jesucristo, ladrón y salteador. Punto. No, pero a mí me parece, entonces, como dijo el pastor Sergio Ruiz, si para ti la evidencia bíblica no es suficiente, entonces tienes un problema y posiblemente no has nacido de nuevo, porque el creyente acepta la evidencia bíblica. Entonces, casi me botan de la iglesia cuando dije que el ladrón no era Satanás, porque están arraigados en tradiciones, en religiosidad, en doctrinas de hombres. ¿Ya quedó claro? El ladrón no es Satanás. Son los falsos maestros, los falsos líderes, los asalariados, los escribas y fariseos de la época. Hoy, los falsos maestros de la prosperidad y todos sus secuaces. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos al versículo 36, por favor. Versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Hermano, pero ahí la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. Jesús no está diciendo que Él es Dios, porque para nosotros hijo implica haber sido engendrados, haber tenido un comienzo, un origen en la existencia, proceder en el sentido biológico de nuestros padres, pero allí hijo en el contexto judío habla de igualdad de naturaleza, y por eso ellos le dijeron, eres un blasfemo. De otra manera no le hubieran dicho blasfemo. Si él decía, no, pues yo soy hijo de Dios, así como lo enseñó Arrio, como lo creen los testigos sin Jehová. Yo soy hijo de Dios, soy el primer ser creado. Soy un ser divino, pero soy creado, tuve un comienzo, tuve un origen. Soy el arcángel Miguel encarnado. Entonces ellos le hubieran dicho, no, listo, chévere, no pasa nada. Pero el problema es que él, haciendo esta declaración, estaba, valga la redundancia, declarando que Él es Dios, coesencial con el Padre, y por eso le dijeron, tú blasfemas, tú blasfemas. Y no es blasfemia porque Él es Dios efectivamente, es la segunda persona de la Trinidad.
Dios, que es uno solo, no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. La distinción en la Trinidad no es en esencia, sino es por propiedades relativas peculiares a la persona y sus relaciones con las demás personas de la Trinidad. Entonces la distinción no es esencial, sino es propiedades personales, ¿sí? Dice peculiares, propias de cada uno. ¿Sí? El ministerio, la función de cada uno en el plan de redención, las relaciones entre ellos. La Biblia dice que la segunda persona de la Trinidad es el Hijo, porque fue engendrado eternamente del Padre. Y ya cuando ya dijimos qué significa engendrado, no significa como tú y yo, que papá y mamá nos engendraron en una noche de pasión, o en una noche de copas, o una noche loca, como dice la canción. No. Lo que dice es que el Hijo procede eternamente del Padre. ¿Sí? Hay una relación filial entre el Padre y el Hijo que se caracteriza por eso. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Una analogía que fue utilizada desde los primeros siglos de la Iglesia. El primero en utilizarla fue Tertuliano, que no pretende explicar la Trinidad, sino que pretende establecer la relación entre el Padre y el Hijo. Atención, no pretende explicar la Trinidad, ¿no? Que es que el sol es Dios y Jesús es la luz. No. Pero pretende explicar el término engendrado para que lo podamos entender. Humanamente, papá y mamá se juntan, el espermatozoide fecunda el óvulo y a partir de allí hay vida. 9 meses después, alumbramiento. Entonces, si yo nací el 18 de mayo, 9 meses antes, o de pronto si nací de 7 meses, de 8 meses, 8 meses antes, hubo una concepción, hubo un origen. Antes no existía. Vine a la existencia cuando papá y mamá se juntaron. Y ahí utilizamos el término engendrar de manera biológica. Pero cuando hablamos del engendrar de Dios, lo que estamos diciendo es que el Hijo procede eternamente del Padre, así como la luz procede del sol. Pregunta: ¿cuándo comenzó el sol a irradiar luz? ¿Desde cuándo? ¿Desde 1 millón de años después de que Dios lo creó? 2 millones de años después de que Dios lo creó. Primero se calentó y después comenzó a irradiar luz. O la luz es inherente a la existencia del sol. En el mismo momento en que Dios creó el sol, comenzó a iluminar. Así como en el mismo momento en que yo enciendo un foco, comienza a dar luz, un bombillo. Y entonces no hay un inicio de la luz, sino que la luz en el mismo instante de la existencia del sol pertenece al sol, está relacionada con el sol. Dios creó el sol y el sol comenzó a irradiar luz. ¿Sí me entienden el punto? Ahora, esto no explica de manera perfecta. Esto es lo que los padres de la iglesia como Tertuliano o Atanasio de Alejandría, el gran campeón de la ortodoxia cristiana en el siglo IV, propusieron para contrarrestar las herejías, una manera, digámoslo, didáctica de que nosotros pudiéramos tan solo tener una idea de las relaciones dentro de la Trinidad. Dios llama a Jesús su Hijo. ¿Por qué? Porque así como la luz procede del sol, pero desde el mismo instante en que el sol existe, el Hijo procede del Padre desde la eternidad, porque Dios no tiene origen, es increado. ¿Sí entienden el punto?
No hay un origen en Cristo. Cuando dice engendrado, habla de que Él procede eternamente del Padre, porque Él es el Padre y Él es el Hijo. Y la palabra que los padres de la iglesia utilizaron en las confesiones y credos es engendrado. Dice engendrado, no creado. Pero más orientado a la relación del Padre con el Hijo. Por eso Él se revela como el Padre. Y Jesús es revelado, o la segunda persona, como el Hijo. La Biblia no dice que Dios engendró al Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios engendró al Hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo número 2. Pero de la misma manera, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Continuemos. Quería hacer esa aclaración. Hermano, yo estoy más enredado que cuando llegue. Bueno, yo también. Porque por eso es un misterio. ¿Cómo concebimos nosotros que un ser eterno proceda de otro ser eterno? Porque no estamos hablando de origen, estamos hablando de relaciones. Relación entre el Padre y el Hijo. Por eso la palabra que utiliza la Escritura es la palabra monogenes, que significa único. No habla de primogénito como el primer ser creado o el primer ser nacido o el primero de una lista de hijos, sino habla del único en su esencia, el único en su clase. No hay nadie más como Jesús, porque Él es Dios, porque no hay nadie como Dios. Bueno, continuemos. Vamos a los textos. Juan 15, 26, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿sí ve por qué nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Bueno, Jesús, ¿procede de ti o procede del Padre? Las dos. Él procede del Padre y del Hijo. Él dará testimonio acerca de mí. Y ahí están las tres personas de la Trinidad, ¿sí o no? Los modalistas dicen no. Bueno, pero entonces Jesús era un artista, era un actor, porque Jesús está hablando de otras personas. No está hablando de él. Bueno, muchachos, después de que yo me muera, voy a subir al cielo, voy a atender unos asuntos muy importantes y después voy a volver. Pero ya con otra personalidad, con otro nombre. Ya no me van a llamar Jesús, me van a llamar Espíritu Santo. Porque ahora voy a tener la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Ahora estoy encerrado en un cuerpo y me limito, ¿sí?, en el espacio. Pero cuando ascienda a los cielos, voy a poder estar en todos los lugares. Y me van a llamar Espíritu Santo. Ahora, el problema es que, entonces, ¿cómo eso de que el Padre también lo va a enviar? Bueno, lo que pasa es que cuando yo esté en el cielo, voy a volver a ser el Padre y lo voy a mandar. Pero como ahora aquí soy el Hijo, les estoy diciendo que lo voy a mandar como el Hijo y se vuelve todo un enredo de personalidades y de esquizofrenia. No. Las tres personas de la Trinidad son reales. Él está hablando de otro. Miren lo que dice el texto. Cuando venga el Consolador. El Consolador es el Paracleto. Es la palabra Paracleto. Y el Paracleto es otro igual en esencia. Es otro. Otro. De hecho, la palabra de Dios dice también, allí en el discurso del aposento alto, yo os enviaré otro Consolador. Capítulo 14, por favor, ahí más atrasito, versículo 15, 14, 15. Vamos a hablar de eso hoy, ¿no? En la predicación. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén.
A ver, léanlo. Léanlo porque con palabras, hermanos, yo les bajo la luna, me vuelvo Superman y le doy 3 vueltas al planeta Tierra y hago retroceder el tiempo, así como las películas de Superman de antes. Pero la realidad es otra. ¿Sí? Sí, me amáis y guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. ¿Cómo que yo rogaré al Padre? Si Jesús, si la Trinidad no es real, entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? ¿De cuál? Entonces, Satanás podría haberle dicho, mira Jesús, deja la payasada. ¿Cómo que yo voy a rogar al Padre que voy a mandar a otro consolador? Si eres tú mismo, deja el circo. No, es que no era un circo, no era una payasada, es una doctrina fundamental de la iglesia porque ha sido claramente revelada en las escrituras, hombre. Pero el problema es que el que está ciego no ve. Yo le digo a un ciego, con todo el respeto para los ciegos, mire el sol. Pues él no lo va a ver porque está ciego. Ahora, el hecho de que él no lo vea elimina la existencia del sol de ninguna manera. El sol está ahí, así él no lo vea. ¿Quién tiene el problema? Él. Yo no veo la Trinidad. Ahí está, papito. No, pero entonces estás ciego tú, porque ahí está la Trinidad, tan clara como el sol del día. Ahí está. Que tú no la quieras ver porque eres un cabeza dura, duro de servir, no quieres doblegarte, humillarte ante la santa palabra de Dios, reconocer que estás en un error, es tu problema. Pero la Biblia es clara. Y yo rogaré al Padre, yo el Hijo rogaré a Dios el Padre y os dará otro. Ya es la palabra otro, está hablando de igual, de la misma naturaleza, de la misma posición, otro. Porque es que, por ejemplo, están jugando un partido de fútbol 11 jugadores y el director técnico, y hay uno que está jugando mal, y el director técnico voltea al banco y mira y no hay nadie. Está ¿cómo es que se le dice al aguatero, hermano Javier? Se me fue el nombre. El que limpia los guayos. Utilero, sí, porque aguatero es un poco denigrante, ¿sí? Entonces, es más chistoso, pero es más denigrante. El utilero. Está el utilero nomás, pues yo no puedo meter al utilero. No puedo meter a jugar al utilero. Entonces, ¿qué es el técnico? Es que no hay otro jugador. Es que no hay otro jugador. ¿Y qué estoy diciendo yo al utilizar la palabra otro? No hay alguien diferente a los que están ahí, pero que sea igual a ellos, o sea, que sea jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque los que están ahí son jugadores de fútbol. Y Jesús está diciendo, voy a enviar otro consolador. ¿Por qué? Porque Él es el primer consolador. Él es el primer enviado de Dios, el Mesías, el ungido, que vino a estar en medio de su pueblo física corporalmente, pero enviaría otro de la misma naturaleza, pero diferente a él, para que cumpliera el ministerio de Jesús, pero ahora de manera universal, en todos los creyentes, sin limitaciones de espacio y tiempo. Pero cuando dice otro, está hablando de igualdad, otro futbolista. ¿Por qué? Porque los que están adentro son carniceros. No, porque los que están adentro también son futbolistas. Si Jesús es Dios, esta declaración nos dice que el Espíritu Santo es también ¿quién? Dios. ¿Sí? Ahí está la Trinidad, hermano. El que no la quiere ver, no la va a ver nunca, así le paguen. Juan 16, 28. Salí del Padre. Está haciendo una distinción, ¿no? Yo no soy el Padre. Hermano, usted está en un error, porque Jesús sí es el Padre. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Sí, en el capítulo 14 dice. En el capítulo 14, bueno, vamos a leer en el capítulo 14. El capítulo 14 dice que Cristo es el mismo Padre. Vamos a ver. Como decía mi sobrino, a ver. Cuando quería plata, decía, a ver, o sea, la plata. Vamos a ver.
Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y con vosotros, y no ha visto al Padre. Mira, y lo dice. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el mismo Padre? Eso dice, versículo 10. No, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús nunca dijo que él era el Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a darnos a conocer al Padre, de manera que el que ve a Jesús conoce al Padre, ve al Padre, así como esos niños que salen igualiticos al papá. Y usted lo ve y dice, no, este es más parecido al papá que hijo negado. Sale igual, no hay manera de que lo niegue. Jesús vino a revelarnos de manera perfecta quién es el Padre, porque Él es Dios. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Él es el resplandor mismo, Él es la imagen misma, imagen de su sustancia. Sustancia significa naturaleza, Hebreos capítulo 1. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero jamás dijo que Él era el Padre. Yo y el Padre, uno. ¿Se recuerdan la palabra hebrea de Deuteronomio 6, 4, ejak? Que significa uno, pero plural. Yo y el Padre, uno. No somos el mismo, pero somos Dios. Estamos tan unidos que somos uno. Hay una armonía perfecta en Dios. Dios es uno. Santiago, capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero no está diciendo Jesús jamás que Él es el Padre. Nunca lo dijo. Nunca. Siempre hizo distinciones entre el Padre y el Hijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si eso no fuese verdad, entonces Jesús era un actor digno de un Oscar y un esquizofrénico también, con personalidades múltiples. Pero no es así porque Él es Dios y tenemos una divinidad plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el 16:28 lo estaba aclarando, ¿no? Por si hay alguna objeción. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Porque Él es el Mesías, Él es el enviado. Mesías significa el ungido. ¿Y qué es la unción? La unción es cuando a una gente le avientan aceite y tiene poderes especiales y es más grande que Superman y Goku juntos. No, hermano, unción era una señal visible para acreditar el nombramiento de una persona para una tarea o labor. Como cuando uno se gradúa del colegio, ahora que hubo grados acá, ya terminaron el año, porque es calendario B. Y a los muchachos que les hacen una ceremonia de graduación y allá les, yo no sé, dependiendo de la economía, ¿no? Les ponen una toga y un birrete. A nosotros nos tocaba alquilarlos. Y el alquiler venía con las fotos, ¿no? Le tomaban a uno las fotos y le prestaban la toga y el birrete para las fotos. Y era una ceremonia ¿qué significaba esa ceremonia? Que usted ahora tenía un documento que certificaba que usted tenía ciertos conocimientos que lo avalan para aspirar a una educación superior o una educación técnica. Sin ese documento usted no puede entrar a un instituto técnico ni a una universidad. Ahora, ese diploma de grado lo vuelve a usted más inteligente. No. Entonces la unción era la señal visible
de que Dios había enviado a una persona para cierta tarea de oficio. Obviamente Dios lo capacitaba, pero tenemos ejemplos de incrédulos que fueron ungidos. El rey Ciro fue ungido por Dios. Dios lo llama mi ungido al rey Ciro. Y Ciro no era creyente, no era cristiano, era pagano. Cuando él dice, yo salí del Padre, quiere decir que él fue enviado por el Padre. Dice, ¿a dónde? Pues, y he venido al mundo. ¿A qué? A morir por nuestros pecados. Otra vez dejo el mundo y voy ¿a quién? Al Padre. Y las palabras allí, los verbos salir e ir, implican ¿qué? Entonces, yo estoy acá y le digo a mi esposa, mi amor, ahorita voy a ir para donde mí. Mi esposa dice, ¿este volvió chiflado? ¿Qué? ¿Se le cruzaron los cables o qué está consumiendo? Me voy para donde mí. Y estoy acá, le digo, mi amor, ya llegué. Ya vine. No, mi amor, pero usted está ya hace rato. Cuando Jesús dice salí, es porque Dios está en los cielos, el Padre, y Él vino al mundo. Y dice, y voy al Padre, es porque Él iba a partir de este mundo después de su muerte y resurrección, e iba a ir nuevamente a los cielos a sentarse a la diestra de Dios. Entonces vemos también una distinción de lugares, de posiciones, y también una distinción de que de personas. Al testigo sin le diga, no, es que Jesús no es Dios. Jesús es el arcángel Miguel. Cuando el unicitario, sabeliano o Jesús solo le diga, no, pero es que Jesús es el mismo Padre, usted le dice, no, no lo es, mira, ahí está. Él vino del Padre y volvió al Padre. Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí dice así? ¿Así dice? Ajá. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo se iniciaron los postreros días? Cuando venga el anticristo y ahora que está Israel agarrada con Irán y Rusia con Ucrania y que Donald Trump mandó a bombardear Irán, les tiró una bomba y ¿esos son los postreros días? No, porque el autor a los hebreos desde el primer siglo dijo, en estos postreros días, los postreros días no son al final, no es una doctrina futurista, los postreros días iniciaron con la ascensión de Jesucristo. ¿Y por qué se le dice los postreros días? Porque antes de la venida de Cristo esperábamos el advenimiento de Cristo, la primera venida de Cristo. Todo eran profecías, tipos, símbolos que apuntaban al cumplimiento de Cristo, que es el eje central del universo y de la historia. Pero venido Cristo, ya no falta nada. Lo que quedan son los postreros días antes de la segunda venida de Cristo. Los postreros días es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Sencillo. Los postreros días entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y en estos postreros días, dice el autor a los Hebreos, Dios nos ha hablado por el Hijo, no profecía, ni lengua, ni bla, 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 Rambo salta la banca, Rambo carga la bazuca, ni visiones. Hermano, tuve un sueño, y yo también a veces me da un sueño que me dan ganas de acostarme, hermano, pero me tomo un café y se me pasa. No, Dios ya no habla de esa manera, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ay, contesten, que yo me canso de hablar. ¿Cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo. Mi amor, mira, en otro tiempo cuando yo era soltero, ¿de qué estoy hablando? De un periodo anterior que ya finalizó. En otro tiempo. En otro tiempo cuando
Había otro gobierno, para que ustedes me entiendan. ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿Eh? Quiere decir que no es ahora, es en otro tiempo. Hermana Marora, en otro tiempo, cuando yo era casado, ella me va a decir, no, se sigue casado, no es otro tiempo. ¿Eh? En otro tiempo implica la finalización de ese periodo. Y el autor nos dice, en otro tiempo Dios nos hablaba a través de ¿qué? De profetas, nos hablaba de muchas maneras, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nos habla a través del verbo de la palabra de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, por eso los padres de la iglesia utilizaban esa analogía del sol y la luz, ¿sí? Que se queda corta, pero era una manera de establecer una figura que nos permitiera comprender la Trinidad contra el ataque de los herejes. En el caso de Atanasio, Arrio de Alejandría. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él no es el Padre, Él es el resplandor de la gloria de Dios, pero Él es la imagen misma de su sustancia. Y la palabra sustancia es la misma palabra para naturaleza o esencia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta las cosas con el universo? Dios. Pero acá está hablando del Hijo, porque el Hijo es Dios. Pero el autor hace una distinción entre las personas. Cuando él dice, él es la imagen de la sustancia de Dios. Entonces miren que cada persona de la Trinidad tiene algunas propiedades peculiares a cada uno. Cada uno tiene propiedades. Por ejemplo, ¿quién es el Dios hombre? ¿El Espíritu Santo es el Dios hombre? No, Jesucristo. Espacialmente hablando, ¿el Espíritu Santo está sentado a la diestra de Dios? No, el Hijo está sentado a la diestra de Dios. Espacialmente hablando y temporalmente hablando, ¿dónde está el Espíritu Santo? Acá en la tierra, en todas partes, pero especialmente en la iglesia, en el corazón de los creyentes. ¿El Hijo está en el corazón de los creyentes? ¿En el sentido estricto de la palabra? No. Pero mora en el corazón de los creyentes a través de su Espíritu Santo. Si ven que cada uno tiene características peculiares que los diferencian de los demás, pero no los separan. No los separan. Por eso los redactores de la Confesión de Fe, en lugar de utilizar la palabra persona, prefirieron utilizar la palabra subsistencia. Porque la palabra persona da la impresión, no es que esté errada, de hecho San Agustín la defendió y está en lo correcto. Pero por causa de los herejes, de los ataques contra la iglesia y contra la fe, los redactores de la Confesión de Fe del Hombre de 1689 se vieron en la obligación de utilizar una palabra más precisa por seguridad. Porque la palabra persona da la idea de separación. Mi esposa es una persona, yo soy otra persona, la hermana Marora es otra persona. Y desde el punto de vista humano entendemos persona como tres entes separados, ¿sí o no? Y se ve en la vida diaria. Entonces llega el hombre a cobrarle el dinero al deudor, pero él no está, os dice la mujer, dígale que no estoy. Y sale la mujer, eso pasaba mucho en mi casa, papá, dígale que no estoy. Y sale la mujer y le dice, no, él no está. El hombre se ponía bravo, ¿no? Y él decía, no, llámeme a su esposo, yo sé que él está. No, pero ¿qué tal? Mire, señora, yo con usted no hice negocios. Yo hice negocios fue con su marido, llámemelo. Necesito es hablar con él, ¿sí o no?
porque vino la esposa, pero ella no es la persona que yo necesito. Y por eso nosotros en la vida cotidiana asumimos persona como entes separados. Y allí podían los herejes y los enemigos de la fe pegarse para desvirtuar la Trinidad. Por eso los redactores de la confesión dijeron subsistencia, es más precisa teológicamente hablando, más segura y blinda la doctrina de la Trinidad. Y subsistencia es existencia, pero una existencia diferente en la misma esencia. Por eso nosotros decimos tres personas diferentes, tres subsistencias diferentes, pero una sola esencia. Cuando decimos persona, pareciera que fueran seres diferentes, separados. Cuando hablamos de subsistencia, hablamos de existencias que tienen la misma esencia. No hay separación. Tres formas, podríamos decirlo, diferentes de existir, pero con la misma naturaleza. Hermano, yo no entiendo, pues yo tampoco. Porque es un misterio. Vuelvo y les digo, es difícil, esta doctrina es muy difícil porque nosotros somos persona y esencia. Una persona, una esencia. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de una esencia y tres personas. Uno en esencia, tres en subsistencia. Pero esa es la manera humana de poder establecer la naturaleza de Dios. La forma humana de determinar lo más humanamente posible quién es Dios, qué es Dios, sin caer en herejías. Porque cuando la persona dice, no, la Biblia nos presenta tres personas y un mismo Dios. Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Deuteronomio 6:4. Pero vemos la Trinidad, ya lo hemos leído. El Evangelio de Mateo nos presenta la Trinidad en el bautismo de Jesús. Segunda de los Corintios 13:14 nos habla Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, yo no lo entiendo. Eso debe ser que no. Debe ser que no hay tres personas, es la misma persona, pero se pone diferentes disfraces. Herejía. Porque yo quiero entender con mi cabeza de hormiga la inmensidad del océano. Yo quiero entender con mi entendimiento limitado algo que me supera a mí. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden explicarme la grandeza del universo? No. ¿Por qué? Porque es infinito. El ser humano ni siquiera ha podido salir del sistema solar. ¿Cómo que no? Yo me vi la película, la serie Cosmos. Y ahí el hombre, hermano, eso era animación, trucos de cámara, fotografía. Lo que nosotros tenemos del universo son imágenes de computadora a través de telescopios. Ni siquiera el lente más avanzado puede, las imágenes que tenemos no son propias del telescopio. O sea, cuando uno ve con un telescopio, unos binoculares, uno mismo, mi ojo está viendo a través de un lente. Pero los telescopios avanzados ven el universo utilizando la luz que reflejan las mismas galaxias. Utilizando el calor que emanan las estrellas, las galaxias. Y eso lo traducen ¿en qué? En imágenes. Infrarrojo, ya rayos X. Pero en realidad nosotros no estamos viendo con nuestros ojos. Y así nos atrevemos a decir que Dios no existe, nos atrevemos a decir que Dios no es trino, nos atrevemos a decir, eso ya me lo sé. Ay, por favor, hermano. Yo, hablo de mí para no ofender a nadie. Yo no sé ni dónde estoy parado en términos bíblicos. Y en la vida tampoco, hermano, porque una vez un ateo le dijo a un maestro de la escritura en un avión, se pusieron a conversar y él, no, ¿usted qué? No, yo soy pastor y yo soy, bueno, y yo no, yo soy filósofo,
Usted es pastor, ¿y usted es de los que creen en ese cuento de Dios? Y el pastor le dice, sí, yo creo en ese cuento de Dios, yo creo. No, pues para mí Dios no existe, es una invención de los hombres. Entonces el pastor le dice, bueno, le voy a hacer una pregunta. Dígame usted que es estudioso, que es maestro de filosofía, que es académico, del conocimiento de la cultura universal, de todo el conocimiento humano a través de los siglos que encontramos en las bibliotecas, en la internet, ¿cuánto posee usted en su cabeza? ¿Cuánto de todo el conocimiento? Si pudiéramos escribir todo el conocimiento en libros, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene usted en su cerebro de conocimiento? Y el hombre le respondió, no, pues nada. Hablando en términos del conocimiento universal, yo soy un ignorante. Y el pastor le dijo, ¿y usted siendo un ignorante se atreve a decir que Dios no existe? Y nuestro cerebro pequeño, el cerebro de los que no creen en la doctrina de la Trinidad y de los herejes se atrevieron a decir, Dios no es trino. ¿Por qué? Porque a mí no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza, pero la Biblia lo afirma. Por eso esto es para creyentes. Porque hay que ejercer la fe. El cerebro no alcanza para eso. No, pero es que a mí... Arrepiéntete, tienes que nacer de nuevo, porque si tú no crees en el Dios que tal como se ha revelado en la Biblia, porque no tienes fe, no crees en Él, crees en otro Dios, en el Dios de los testigos sin Jehová y de los unicitarios y de cualquier herejía semejante. Amén. Entonces, dentro de 8 días continuamos. Hermano, pero es que eso está muy largo. Hermano, les voy a recomendar la serie del pastor Gabriel, de la iglesia de Cali, Decisión Jesús, sobre el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Londres, para que se hagan una idea de lo que es largo. Nosotros llevamos 6 clases y eso no es largo, pero si quieren hacerse una idea de lo que es largo, pues ahí tienen una recomendación para que se den cuenta lo que es largo. Además son temas que son esenciales para la fe, fundamentales, que lo entendamos paso a paso. Y como yo no tengo afán, además esto también es una prueba de resistencia. Es una prueba de resistencia, porque el que se canse, pues no vuelve, y listo. Y ese también es parte de mi objetivo. El que realmente quiere, persevera. Y el que no, pues no vuelve, se va. Como a mí no me interesa llenar la iglesia de gente, si se van mejor, menos problemas para mí. Pero los que se quedan son los que realmente quieren seguir a Jesucristo. Oye, quiero pasar al siguiente tema, los decretos de Dios. La soberanía de Dios, la predestinación. Tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo, tranquilos. No os afanéis. Pues vamos a llegar hasta ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con los textos que de forma explícita presentan la Trinidad en el Nuevo Testamento, donde se nos dice ahí, mira, ahí está la Trinidad. Ya hemos visto varios, pero hay más, hay muchos más. Y después vamos a defender la deidad del Espíritu Santo, que es otro tema atacado por las falsas doctrinas. Amén. Vamos a orar. Los hermanos encargados del café con el pan, si hay pan, si no, pues café puro. Pueden irse preparando, ¿listo? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, nos enseñas en ella quién eres tú. Y no nos dejas a nuestras expensas, a nuestra imaginación, a nuestros deseos, a nuestra capacidad mental limitada para determinar quién eres tú. No, tú te revelas en la Escritura y como te has revelado debemos creerte, debemos conocerte. Tú nos has dicho que eres un Dios trino. Como dice el himno, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Como dice la confesión, es la base de nuestra comunión contigo. Gracias, Señor, porque tenemos estas doctrinas, tenemos estas convicciones
y tenemos, Señor, argumentos para creerlas y defenderlas. Y que esto repercuta en nuestra vida, Señor. Si el Padre no hubiera enviado al Hijo, el sacrificio de Cristo no hubiera servido de nada. Porque estaríamos hablando de dos seres iguales, incoloros, sin diferencia alguna. Pero lo que exalta el sacrificio de Cristo en la cruz es que es el sacrificio de un Padre entregando a un Hijo para morir por pecadores miserables condenados al infierno. Y eso exalta, Señor, tu obra redentora. A tu nombre la gloria, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.